La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Primero de Timoteo, capítulo 4, estaremos en los versículos 9 hasta el verso 16. Este interesante pasaje nos llevará a aprender grandes verdades. Venimos hablando sobre los encargos que Pablo hace a Timoteo y por lo tanto queremos que aprendamos los siguientes encargos de Pablo a Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9, el apóstol dice claramente: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El versículo 11 dice: esto manda y enseña. Este es uno de los grandes encargos de Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, en conducta, en amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y agrega: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado inmediatamente por la imposición de las manos. Entonces vemos aquí ciertamente las ordenanzas de un apóstol para un joven predicador. Entonces ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sobre de estas verdades quiero que meditemos en el día de hoy. Ciertamente aprenderemos lecciones preciosas en este interesante estudio bíblico. En el versículo 12 encontramos otros motivos de disciplina personal. La forma de hablar que edifica, anima y estimula la conducta que agrada a Dios. Ciertamente realizar actos de amor para los hermanos en Cristo, los familiares y los amigos, y pensamientos y conductas puros. Es interesante saber sobre de estos pasajes que vengo mencionando. Quédese por el espacio de estos minutos y vamos a ser edificados, vamos a ser prosperados. Ahora bien, en los versos 13 al versículo 14, encontramos que el apóstol Pablo dice claramente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es que un líder ciertamente bien equipado, un líder bien preparado, es un líder tan bendecido, es un líder apreciado por muchos, y todos quieren estar escuchando esa gloriosa verdad transmitida por ese hombre que se ocupa de prepararse espiritualmente y se ocupa de ser un hombre no solamente intelectual en la palabra, sino un hombre práctico en las verdades supremas. Y por lo tanto Pablo le pide que se ocupe en la lectura, número 2, en la exhortación, y número 3, en la enseñanza. Número 4, que no descuide el don que hay en él, que le fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora bien,
En estos pasajes que acabo de darle, nos dicen que debemos disciplinarnos para edificarnos a nosotros mismos, para poder edificar a otros. Entonces, debemos disciplinarnos. ¿Para qué? Para edificar a otros con nuestro don, los dones que Dios nos ha dado, esos dones espirituales, tienen que ser puestos al servicio del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Lo que Pablo quiere decirnos es que el creyente no crece y no llega a ser útil en las manos del Señor si permanece indiferente y ocioso. Jamás va a poder crecer de esa manera, siendo indiferente y ocioso, perezoso. Entonces, más bien debe de vivir con propósitos firmes y un plan de acción. Ha de cumplir sus metas espirituales con la misma dedicación y sacrificios que un deportista. Un buen deportista es una persona que está ocupado en su oficio. Tenemos grandes hombres en las ligas mayores, es decir, hombres que todo el tiempo están entrenando, tengan un entrenador o no lo tengan. Están ocupados porque quieren ser no solamente estrellas, quieren hacer un buen trabajo. Y son muy estimados por todos los que los ven jugar. De igual manera, así es todo hombre de Dios que se prepara, que se equipa muy bien para bendecir, para educar a otros. Las Santas Escrituras nos habla del líder espiritual que trabaja y que sufre porque espera en Dios. No está confiando en los hombres, no está confiando en sí mismo, está confiando en el poder de Dios. Pero su confianza es importante, pero también su preparación es tan importante. Porque un hombre vacío no puede dar nada, pero un hombre que está lleno de la gracia de Dios sí puede dar mucho, puede ser de alta bendición a multitud de miles de personas. Quiero que regresemos al pasaje del capítulo 4 de Primero de Timoteo. En ese capítulo, verso 9 al versículo 11. El apóstol dice en ese interesante pasaje: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos los que quieren ser salvos, por todos los que quieren ser edificados, por todos los que quieren ser sanados, por todos los que quieran ser bendecidos en su relación matrimonial. Todos aquellos que desean ser prosperados en sus negocios, prosperados en todas las áreas de sus propias vidas. Es necesario recibir esa palabra fiel. Que por esto mismo trabajamos, por esto mismo también sufrimos tremendos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Jesucristo. Ahora bien, esto manda y enseña, es el mensaje directo del apóstol Pablo a Timoteo. Disciplinarse requiere trabajo, requiere sacrificio, pero el creyente lo hace porque está motivado por lo sobrenatural y eterno. Además, porque esperamos en el Dios viviente. El cristiano quiere agradar a Dios, a su Salvador. Sabe que trabajar por lo terrenal no ofrece seguridad ni satisfacción ni premio eterno, pero si confía en Dios recibirá sabiduría y fortaleza para persistir en la disciplina y en la obediencia. El poder del Espíritu Santo ciertamente de Dios en su vida le hará crecer, lo hará fortalecer, lo hará totalmente servir y triunfar. Esto manda y enseña. Es el encargo del apóstol a Timoteo. Entonces, estas instrucciones sobre la enseñanza de la verdad, el rechazar los errores, el ser disciplinado y el esperar en Dios son tan necesarias que Timoteo y nosotros debemos exhortar a todos los cristianos a que vivan de esta manera,
bendecidas y prosperadas. El líder espiritual enseña a través del buen ejemplo. Según el pasaje de primero de Timoteo capítulo 4 verso 12. En ese pasaje bíblico el apóstol está enseñando: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Por qué el apóstol tenía que decir estas palabras a este varón? Ciertamente, los griegos eran hombres que creían en la sabiduría. Eran hombres que respetaban a los hombres adultos con esa eminencia de sabiduría. Ahora, Timoteo era un hombre joven, probablemente estaba entre los 30 y 40 años. Más habían gentes bien preparadas también en la iglesia, hombres eminentes, más adultos que él, pero aún con todo, el apóstol le dice a Timoteo que no se sienta derribado, deprimido, con su autoestima baja, porque hay otros hombres mayores de edad, sino que él tiene que ser buen ejemplo. Como dije, Timoteo podía tener entre los 30 y 40 años de edad, pero habían líderes y miembros de la iglesia que tenían más años. Es posible que los que enseñaban los errores fueran más grandes y que fungieran como ancianos y diáconos de la iglesia. Los griegos, como dije al principio, como también los judíos, veneraban la sabiduría de los hombres más maduros, y al mismo tiempo Timoteo no debía de sentirse acomplejado por ser más joven que ellos, sino que debía comportarse exactamente como lo dice el versículo 12. Entonces, el secreto para que lo escucharan y lo respetaran era tener una vida ejemplar. Los siguientes versículos hablarán del ministerio de la predicación y de la enseñanza. Pero Pablo quiere enfatizar el 100% que el carácter y la conducta del líder enseñan también. Aprendemos que el líder espiritual no gana su autoridad por imponerse o reclamar su posición. Se gana el respeto y el liderazgo por ser un hombre de Dios y que cumple con las palabras del Dios santo, del Dios verdadero y justo. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, podemos ver en sus escritos los apóstoles y especialmente Pablo hacen hincapié por ser modelo para otros. En la carta primera del apóstol Pablo también a los tesalonicenses, en el capítulo 1 de esa carta, verso 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En esta carta ciertamente Pablo está encomiando, está exaltando a estos tesalonicenses, porque habían venido a ser tan imitadores de los predicadores y del Señor Jesucristo, que recibiendo la palabra ciertamente en medio de angustia, en medio de gran tribulación, dice Pablo, recibieron la palabra con gozo producido por el Espíritu de Dios. Cuán importante es tener ese tipo de creyentes que reciben la palabra a pesar de las dificultades, a pesar de las burlas, de las tribulaciones, se aferran a ser imitadores de sus pastores, de sus líderes espirituales y de Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, en el capítulo 4, quiero rectificar la cita. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, recalcando la cita correcta.
Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. El apóstol Pablo en esta escritura dice a los tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Es decir, que los apóstoles se condujeron en medio de aquellas congregaciones en una actitud positiva. Es decir, fueron buenos ejemplos de la grey. Donde ellos caminaban, la gente los conocía como personas justas. Hasta los demonios, por ejemplo, en el lugar llamado Filipos, hasta un diablo estaba gritando diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo que os predican la palabra de verdad. Imagínense, hasta los demonios dando testimonio de aquellos justos. Por supuesto que el testimonio, aunque en cierto grado era correcto, pero como era dado por los demonios, Pablo los reprendió y se fue el diablo de la vida de esa mujer pitonisa. Ahora bien, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo dirigiéndose a los Corintios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Entonces Pablo ciertamente trató lo posible con el resto de los predicadores ser una persona altamente de buen ejemplo. Y ahora Pablo, en la carta primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, note cómo este hombre es tan atrevido. Él ciertamente era un perito arquitecto y le dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol era un imitador al máximo de Jesucristo. Y entonces le dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, qué importante ser buenos imitadores del Señor. Algunos imitan otros grandes artistas, imitan personas que no son correctas imitar, pero Pablo está determinado a imitar a su propio Señor Jesús. Todos nosotros debemos de hacerlo. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, lo repiten muchas de las cartas el apóstol. ¿Por qué? Porque desea que la iglesia ciertamente sea una iglesia prosperada y que no simplemente vague, sino que viva la palabra de Dios. No quiere una iglesia simplemente etiquetada que diga iglesia Pentecostés y no tienen nada de la llenura del poder de Dios, sino que lo que se diga en la etiqueta sea el contenido que tenga esa congregación. Lo que aprendisteis de mí y recibisteis de mí y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la palabra del Señor a través de Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 9. Se lo repito, ese pasaje. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La presencia de Dios será palpable. La presencia de Dios no estará ausente, sino presente, por causa de que somos siervos que obedecemos, siervos sumisos al Dios vivo, al Dios santo, al Dios todopoderoso, no como teniendo señorío. Esta verdad la dice el apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 5 y versículo 3.
El apóstol Pedro, un hombre también, apóstol lleno de la gracia y del poder de Dios, nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, en otras palabras, no sean capataces, ásperos, iracundos, no maltraten las ovejas del Dios vivo, sino que enséñenles con el buen ejemplo y a través de la buena enseñanza. No sean enojones, no sean gritones a la congregación, sino ámenlos, cuídenlos. Es lo que nos da a entender el apóstol Pedro en esta interesante carta. Según el capítulo 5, verso 3, no como teniendo señorío, porque no somos los dueños de la iglesia, somos pastores que han sido seleccionados por Dios, o somos pastores seleccionados por el Todopoderoso para cuidar de sus ovejas, es decir, para vendar sus heridas, para consolarlos, exhortarlos y edificarlos. Es lo que nos da a entender ese interesante pasaje bíblico. Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque a través del buen ejemplo se aprenden las cosas. Es probable que el que predica, el que enseña y disciplina a otros cristianos, ejerce mayor impacto a través de su vida. Asimismo, el modelo del cristiano que vive con una conducta sobrenaturalmente delante de los que no conocen a Cristo, entonces es más convincente en sus palabras. Las palabras ciertamente son poderosas, hacen su efectividad, pero el buen ejemplo viene a remachar lo que enseñamos, lo que predicamos. Ahora, los padres también enseñan más a sus hijos a través del buen ejemplo. Muchas veces los padres dicen a los hijos, no fumes, y ellos fumando enfrente de ellos. Ese es mal ejemplo. Otros padres le dicen a sus hijos, no debes beber licor, y delante de ellos están con sus botellas y sus amigos va de jalarle para adentro. Estas personas son mal ejemplo. Lo que dicen ciertamente contradicen con el ejemplo malo que tienen. Dicen lo bueno, enseñan lo bueno, pero contradicen eso bueno con lo mal que se comportan, con ese mal ejemplo que tienen. Entonces tenemos que aprender a ser personas de buen ejemplo para que el consejo, la verdad, tenga peso en el corazón de nuestros oyentes. La responsabilidad de enseñar con nuestra vida concuerda con el propósito que Dios tiene para el cristiano. El ser confortado a la imagen de Cristo. Debemos serlo. Debemos ir hacia esa meta. Ser conformados a la imagen de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Porque a los que antes conoció nuestro Dios, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la gracia de Dios que se ha extendido a todos nosotros. Y por lo tanto, lo vemos a la luz de las Santas Escrituras en Romanos capítulo 8, verso 29. En 2 de Corintios, en esa interesante carta, el apóstol nos enseña, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen que por el Espíritu del Señor. Entonces, esto es lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Mis amados televidentes, sinceramente las Escrituras nos llevan a ser genuinos, nos llevan ciertamente por el camino correcto, a no extraviarnos,
sino a dar completamente en el centro del círculo de la verdad. Qué interesante es. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 19, el apóstol se dirige en esta carta a los galos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que el hombre de Dios, el líder genuino, no va a querer nunca que sus ovejas se echen a perder, que sus ovejas se arruinen, sino que sean totalmente formadas en Jesucristo. La meta de un buen predicador, de un buen pastor, de un buen siervo de Dios, es que cada miembro sea tan pulido, tan embellecido, tan equipado para que goce en la eternidad, en el reino santo de nuestro amado Jesús. El pastor se ocupará de perfeccionarlos a través de la enseñanza, a través del buen ejemplo, para que estos puedan conducirse como es debido conducirse en el camino santo de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 19, recalcándolo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, los galos habían sido ciertamente ganados por el apóstol Pablo, pero lastimosamente que los falsos maestros los habían descarriado, los habían torcido. Y ahora Pablo les escribe diciendo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, estoy ayunando, estoy orando por ustedes para que regresen al correcto camino de regreso, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué interesante es. Esos son los buenos líderes que nos habla las Santas Escrituras. Ahora bien, hemos venido hablando sobre los encargos del apóstol Pablo a Timoteo. Continuaremos en otro programa más respecto a este interesante tema. Gracias, televidentes y apreciados hermanos en Cristo que nos sintonizan siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.